No, jóvenes, vamos a empezar a dar explicación a cada una de las preguntas de este simulacro ICFES. Preguntas que ya salieron en el ICFES, ¿sí? Ordenadas. Lo más seguro es que los encuentren en internet. Pero más de que me interese a mí que ustedes me digan es la C, la D, la B. Bueno, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan hacer un análisis. Porque pues lógicamente no te van a salir estas mismas preguntas en el ICFES. Pero si usted aprende a analizar, si aprende a dar unos conceptos analíticos con respecto a las preguntas, pues eso aumenta su capacidad de resolver cualquier tipo de pregunta. Vámonos entonces a explicar la pregunta número 1 o la diapositiva número 1 enviada. Observemos entonces que lo primero que nosotros debemos hacer, y se los había explicado cuando tenemos clases presenciales, es poder determinar, primero que todo, qué componente es. La pregunta a qué tipo de competencia se corresponde en ese componente, ¿sí? ¿Cuál es la afirmación de esa competencia? Básicamente, eso es lo primero que nosotros debemos hacer para que sepamos qué es lo que tenemos al frente, ¿sí? Y poder entonces empezar a hacer el análisis. Primero que todo podemos observar entonces que corresponde al componente químico la pregunta. Estamos en componente químico. La competencia, si ustedes leen, vamos a leer a continuación, se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Dice, cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las moléculas de agua tienden a cambiar o cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que puede adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado sólido? Si ustedes observan ahí, eso es un experimento. Sí, es un experimento que se hace para mirar cómo es el comportamiento del agua cuando se hace un proceso de transferencia de calor, ¿sí? A pesar de que la presión es constante, o sea, digamos, a una atmósfera de presión sobre una mesa de un laboratorio o en su casa. Entonces es un experimento, se quiere ver qué es lo que sucede allí. Entonces ustedes observan dentro de las competencias en química, la que digamos, se ajusta mejor a este tipo de resolución de preguntas es la competencia de explicación de fenómenos. ¿Qué infiere ese tipo de competencias? Pues es un proceso en el cual se modelan fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Basados prácticamente en el análisis de variables. O sea, si yo hago esto, ¿qué obtengo? O sea que realmente esto es una función, se quiere conseguir o encontrar qué relación, sí, la relación entre dos o más conceptos que son variables del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. Es una investigación científica porque es un experimento científico. Entonces digamos que la competencia es explicación de fenómenos y es un estudio de una función. Entonces mire que aquí se involucra hasta la matemática. Son funciones en el cual queremos saber qué es lo que sucede. Si yo cambio una variable, ¿qué obtengo a partir de ese cambio sobre la otra variable? Muy bien, entonces ya determinada la componente de la competencia, ¿sí? Ahora nos vamos entonces a generar una explicación del proceso. Observemos entonces de que en la imagen inicial vemos que el agua la simbolizan como un ganchito, ¿sí? Con ganchitos, hay 8 ganchitos dentro de ese recipiente y esos ganchitos tienen al final tienen digamos dos esferitas negritas y la molécula de agua recordemos que es H2O, por lo tanto esas dos esferas se asimila o se asume que son hidrógenos y en la parte superior del ganchito está el oxígeno, entonces eso es lo que simboliza, hay entonces 8 moléculas de oxígeno, perdón, de agua. Recordemos bien de que las moléculas de agua en estado natural, o sea, a temperatura ambiente y presión constante, las moléculas de agua como tal se encuentran unidas entre ellas en estado líquido por una cosa que se llaman puentes de hidrógeno. Hay una interacción entre los hidrógenos de cada molécula y ellas se atraen, ¿sí? Sin que se adhieren totalmente, por eso ellas en estado digamos
ambiental o en la temperatura ambiental, ustedes ven que la molécula es maleable, se puede moldear al recipiente que la contenga gracias a este tipo de enlaces que no son ni muy rígidos pero tampoco son muy suaves. Entonces ese es, digamos, que el análisis que podemos hacer de esa figura inicial en estado líquido. Dice, cuando este recipiente se caliente manteniendo la presión constante, ¿por qué nos resaltan esto de que la presión constante? Porque la presión incide sobre el comportamiento. Entonces, para evitar de que hayan dos variables que me afecten el desarrollo del experimento, entonces se asume que la presión es constante, por lo tanto la presión no va a ser parte de ese proceso, pero sí la temperatura, o sea, aumenta la temperatura porque se empieza a calentar, ¿sí? Entonces aquí la única variable que va a condicionar el comportamiento, digamos, de la sustancia del agua en este caso, es solamente la temperatura, el aumento de temperatura, más no la presión. Dice, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. Eso es muy importante lo que dicen allí. La lectura es importantísima acá porque dice que las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. Son las moléculas las que cambian su distribución. Dice, ¿cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que puede adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Entonces nos dan representaciones de cómo sería al aumentar la temperatura, qué pasaría gráficamente. Entonces primero, recordemos muy bien que las moléculas de agua, la molécula de agua H2O, los hidrógenos y el oxígeno tienen unos enlaces denominados enlaces covalentes. Recuerde que en química general hay varios tipos de enlaces. Están los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, los enlaces metálicos y los enlaces covalentes coordinados o dativos. En este caso, sabemos que el agua tiene un tipo de enlace llamado enlace covalente. La diferencia entre enlace covalente y enlace iónico es que en el enlace iónico se pierden y se ganan electrones, o sea, los átomos pierden y ganan electrones en el proceso de formación del enlace, mientras que en los enlaces covalentes hay una compartición, o sea, se comparten los electrones. Y cuando el enlace es iónico, como se quita o sea, se ceden y se ganan electrones, siempre el átomo que cede su electrón o sus electrones siempre va a querer recuperarlos. Entonces digamos que siempre va a haber una lucha entre el que quita el electrón y el que gana, el que quita el electrón y el que cede el electrón. Entonces hay una lucha porque se rompa ese enlace. Mientras que en el enlace covalente no sucede eso porque se comparten. Entonces, venga, compartamos, entonces entre los dos se sienten cómodos y no va a haber esa lucha. Por lo tanto, los enlaces covalentes son más fuertes que los enlaces iónicos. ¿Eso qué quiere decir? De que una molécula de agua, por tener enlaces covalentes entre sus átomos, es muy estable, es muy fuerte esa molécula. Por lo tanto, un simple aumento de temperatura no va a romper esa molécula, no va a romper hidrógenos por un lado, oxígenos por el otro, eso con total seguridad. Se necesita mucha energía, ¿sí? Mucha energía para romper una molécula de agua. Entonces, si ustedes tienen esos conceptos básicos de su química básica, usted puede empezar a anular, ¿sí? A anular algunas de esas opciones de pregunta. Observemos, por ejemplo, observemos la respuesta A. Miren que en la respuesta A, en el estado gaseoso, ¿sí? Miremos los estados gaseosos porque son los cambios. Si usted observa en todas las respuestas A, B, C, D, pues el estado líquido va a ser el mismo estado en el cual usted encontró la figura inicial en la descripción del ejercicio. Pero si usted observan los estados gaseosos, ahí es donde se presentan los cambios. Miren que la A disocia o separa los oxígenos de los hidrógenos, ¿sí? Y ustedes ya saben entonces que a pesar de que usted aumente la temperatura, se calienta, ¿sí? Eso no va a suceder porque los átomos que componen la molécula de agua no se van a separar tan fácilmente por su enlace covalente. Entonces la A no podría ser posible porque allí están separando los hidrógenos de los oxígenos. Otra característica igual se presenta en la D. Si observan que la respuesta D también los oxígenos y los hidrógenos terminan separados, eso no puede suceder. No se pueden separar los hidrógenos y los oxígenos de la molécula solamente porque usted caliente el agua. Entonces, en estado gaseoso eso no va a suceder. Ahí la diferencia entre la A y la D es que en la A se precipitan los oxígenos y los hidrógenos suben, mientras que en la D hidrógenos y oxígenos
digamos que se volatilizan ambos al mismo tiempo, pero siguen sin unirse, o sea que hubo una ruptura de la molécula de agua y eso no sucede solamente calentando el agua. Entonces podemos descartar la A y la D de acuerdo a ese análisis. Nos quedan entonces la B y la C. En la B y la C, entonces tenemos en cuenta una cosa muy importante y es cuando nos dicen que la presión es constante, ¿sí? La presión es constante. Recuerden que si yo aumento temperatura y si aumentase esta presión, entonces llega un momento donde la presión puede aumentarse tanto que la gravedad, el efecto de gravedad prácticamente desaparece. Entonces, aquí lo que sucede es que entre la B y la C, eh, si usted calienta el agua, ¿sí? Usted calienta el agua, las moléculas, a ver, llevémoslo al estudio de la vida cotidiana. Digamos que estamos hirviendo agua, ¿sí? Estamos hirviendo agua. Ustedes pueden observar que algunas, no todas, ¿sí o no? Las moléculas se van a elevar, se van a disipar rápidamente. Algunas, no todas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a medida que yo voy calentando progresivamente, las moléculas del agua se empiezan a separar progresivamente, no instantáneamente. Entonces, las moléculas lo que van a hacer es que van a empezar a sobrenadar en todo el recipiente donde estoy calentando, ¿sí? En un proceso de paso a paso, o sea, no hacer que las moléculas se elevaron todas, se fueron todas, que porque calenté entonces ya se disiparon todas. Si eso sucediese así, entonces por ejemplo en Buenaventura o a nivel del mar, cuando el sol calienta, entonces todo el océano, o sea, el océano, el mar, se calienta y todo se formaría nubes automáticamente. ¿No? Hay una masa de agua en forma de vapor, ¿sí? Que está en el ambiente a diferentes capas de la atmósfera, ¿sí? Y en la parte superior están las que se bajan la temperatura y se condensan formando las nubes. Pero entre las nubes y la masa de agua del océano hay una masa de agua que es nuestra atmósfera, ¿sí? En forma de gas. Y eso quiere decir de que la temperatura no convierte el agua automáticamente en nubes y entre las nubes y el agua del mar pues vamos a tener un vacío total. Entonces, si ustedes hacen ese análisis, digamos, si hacen ese análisis, digamos, de explicación de ese fenómeno, ustedes se van a dar cuenta de que la C es imposible que se dé porque así asumiríamos de que las moléculas sí rompieron sus puentes de hidrógeno, se separaron, eso está bien porque eso sucede cuando se calientan, pero, pero todas ascienden en la C. Entonces en la parte de abajo se forma un vacío, es imposible. Por lo tanto, en la B hay una distribución homogénea de esas moléculas de agua en todo el recipiente. Entonces allí podemos observar que la respuesta correcta, de acuerdo a la explicación del fenómeno, es la B, en donde las moléculas rompen sus puentes de hidrógeno, se disocian entre ellas las moléculas, pero generan una distribución espacial, ¿sí? En el recipiente. Entonces, esa es la explicación de esta primera pregunta. Este análisis, ustedes dirán, no, profe, eso yo sabía que era la B, pero este análisis se hace básicamente para que ustedes tengan en cuenta que es más importante llegar al análisis que llegar a la pregunta, o a la respuesta de la pregunta.